Dice la Biblia de la siguiente manera: no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Asimismo, se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu bendita palabra, porque nos permites reunirnos en tu casa de oración junto a nuestros hermanos en el día del Señor, para contemplar la hermosura de tu santidad, para alabar y engrandecer tu nombre, para escuchar tu palabra, para dejar nuestras peticiones también delante de tu presencia. Hoy te rogamos, Señor, que me ayudes para poder compartir el mensaje con fidelidad, para que todos mis amados hermanos presentes puedan ser edificados. Ayúdame, Señor, en este tiempo a ser claro, a poder exponer con denuedo, Señor, el mensaje para tu gloria. Gracias, bendito Dios. De esta manera oramos y nos disponemos, Señor, en reverencia siempre a tu maravillosa santidad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Dale fuertes palmas al Señor, amado hermano y hermana. Bien, tomen sus asientos. Vamos a continuar con esta serie llamada Timoteo, verdadero hijo en la fe. Hoy vamos a tocar el tema número 21, y varias semanas por diferentes eventos que hemos tenido, como el Día de la Reforma, nuestro ayuno, que también lo hemos hecho el domingo pasado. Habíamos dejado en stand-by esta serie, pero hoy lo retomamos, y para eso es necesario que de forma breve podamos recordar un poco lo que Pablo nos ha venido enseñando en el capítulo 5. Tenemos varias enseñanzas que Pablo nos ha mostrado sobre la vida interna de la iglesia. Si usted ha observado, o vamos a recordar un poquito, Pablo nos ha dejado varias instrucciones sobre cómo debemos de vivir internamente dentro de la iglesia como creyentes. Y permítame recordárselo. Por ejemplo, en el capítulo 5, mejor dicho, en el versículo 1 y 2, hemos podido nosotros ver ahí la exhortación correcta en la iglesia. Y usted recordará que dijimos que todos nosotros tenemos el deber de exhortarnos con espíritu de mansedumbre, con amor, así a los ancianos como a padres, a los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como a madres, y a las jóvenes o a las mujeres jóvenes o a las jovencitas como a hermanas con toda pureza. Ahí veíamos que es deber de nosotros como creyentes de exhortarnos mutuamente con respeto, con mansedumbre. La segunda enseñanza lo podemos ver a partir del versículo del 3 al 16. Es una enseñanza un poco más extensa, donde tenemos el cuidado responsable de las viudas, el cuidado responsable de las viudas dentro de la iglesia. Y aquí aprendimos que las viudas primeramente deben ser sustentadas, deben ser cuidadas por sus hijos, por sus nietos, por sus familiares directos. En primer lugar, ellos son los responsables primariamente o principalmente. Sin embargo, si no tuviera familia, no tuviera nadie quien sustente a la viuda, estuviera totalmente desamparada, entonces allí es el deber de la iglesia sustentarlas y cuidarlas. La tercera enseñanza que vimos lo encontramos en el versículo 17 al 18, y aquí vemos sobre la doble honra de un buen pastor, la doble honra que la iglesia debe de brindarle al pastor, a un buen pastor, donde vimos cómo la iglesia debe de honrar a ese servidor de Dios, y observamos que aquellos hombres que trabajan en la predicación y en la enseñanza son dignos de doble honor, lo dice la Biblia,
y debíamos manifestarle todo nuestro respeto y debíamos manifestarle también, o entregarle, mejor dicho, un sustento económico, ya que la Biblia dice que el obrero es digno de su salario. La siguiente enseñanza que vimos lo encontramos a partir del versículo 19 al 21. Y en este pasaje vimos cómo manejar la disciplina justa de un pastor. Así como al buen pastor hay que honrarlo con respeto y de una forma económica, también es necesario observar que los pastores también pueden y deben, llegado el momento o la situación, deben recibir una disciplina, pero debe ser una disciplina justa. Es decir, evitando acusaciones ligeras, evitando calumnias, sino más bien todo lo contrario, haciendo una investigación justa con 2 o 3 testigos, actuando con imparcialidad, y de esa manera vamos a poder mantener la pureza en el liderazgo y el testimonio de la iglesia. Cuando, hermano, estas cosas no se aplican, podemos ver, hermano, iglesias que andan como quieren, haciendo desórdenes y el pastor destruyendo la obra del Señor, porque también la misma iglesia no es instruida al respecto. Bueno, hoy continuaremos con esa misma idea o esta misma línea de pensamientos que el apóstol Pablo nos muestra, y hoy vamos a ver el tema titulado, el título del tema del sermón es Recomendaciones pastorales para una iglesia sana. Ese es el título del sermón de hoy. Recomendaciones pastorales para una iglesia sana. ¿Qué quiero decir con eso? Que así como hay iglesias sanas, también hay iglesias que no son sanas, que están mal de salud, que están enfermas espiritualmente. Pero nosotros queremos seguir siendo una iglesia sana, y para eso el apóstol Pablo le recomienda, y en realidad más que una recomendación es una orden. Vamos a ver realmente que esas recomendaciones en el fondo son órdenes a Timoteo como pastor, para que la iglesia de Éfeso, que es donde Timoteo estaba pastoreando, se mantenga en la sana doctrina y se mantenga como una iglesia madura en el Señor. Quiero presentarles mi propósito. ¿Qué propósito tengo que quiero que ustedes puedan captar en esta enseñanza? Es que todos entendamos cómo el cuidado, el discernimiento y la paciencia fortalecen la salud espiritual de la iglesia, y cómo estas recomendaciones pastorales protegen a la congregación, protegen al liderazgo y protegerán al testimonio de la obra del Señor. A veces, hermano, por situaciones como las que vamos a ver, la obra del Señor es mal vista por la gente de afuera. Muchas veces los vecinos que no son creyentes hablan mal de la obra del Señor sencillamente por la misma culpa de los miembros de la iglesia y del liderazgo de la iglesia, que no viven como creyentes verdaderamente, hermanos. Es triste y penoso decir esas cosas, pero es la verdad, hermanos. El testimonio de la obra del Señor muchas veces es pisoteada, porque la iglesia no vive como debe de vivir. Nuestro sermón tiene 3 puntos. Quiero presentarles los puntos del sermón. Y como he hablado de recomendaciones, bueno, voy a presentarles 3 recomendaciones que vamos a observar aquí, que, como les digo, en el fondo, implícitamente son órdenes y mandamientos. Número 1, vamos a ver recomendación para elegir al liderazgo. Número 2, vamos a ver recomendación para el cuidado de la salud. Número 3, vamos a ver recomendación para esperar la evidencia en el liderazgo. Para escoger buenos líderes, debemos de saber esperar. Voy a empezar con una ilustración y quiero que me preste atención. Un agricultor experimentado recibió a su hijo en el campo durante la temporada de siembra. El muchacho impaciente tomó varias semillas en sus manos y dijo: «Padre, estas semillas parecen muertas. ¿Estás seguro de que darán fruto?».
El padre sonrió y respondió: no juzgues la semilla por lo que ves hoy. La tierra y el tiempo siempre revelan lo que cada semilla realmente es. Algunas germinan rápido, otras tardan un poco más, y algunas nunca brotan, pero el tiempo jamás se equivoca. El hijo ansioso volvió al día siguiente esperando ver brotes, pero no vio nada. Pensó que quizás las semillas no servían, pero el padre le dijo: hijo, el que siembra debe tener tres cosas: sumo cuidado, ojos atentos y un corazón paciente. ¿Por qué?, preguntó el hijo. Porque algunas semillas esconden vida y otras esconden muerte. Solo el tiempo lo revela. Semanas después, algunas semillas comenzaron a brotar y estaban fuertes. Otras salieron débiles y algunas nunca germinaron. El padre abrazó a su hijo y concluyó diciendo: ¿ahora entiendes, hijo? En el campo no puedes apresurarte. Lo que hoy parece bueno, mañana puede mostrar su verdadero fruto. Y lo que hoy parece insignificante, mañana puede sorprenderte con vida. Así ocurre en la iglesia. Pablo le dice a Timoteo que no imponga las manos con ligereza, que sea cuidadoso, que mantenga, que él se mantenga con pureza y que recuerde que el tiempo revela tanto las obras buenas como las malas. Vayamos al primer punto, de acuerdo con esta introducción. Recomendación para elegir al liderazgo. El primer punto, recomendación para elegir al liderazgo. Cuando me refiero al liderazgo, cuando use en este día la palabra líder, liderazgo o líderes, me estoy refiriendo, hermanos, a los líderes que vemos en la palabra de Dios, en la Biblia, tal cual, a esos oficios. Vemos, por ejemplo, ancianos. ¿Qué más vemos? Obispos, pastores, diáconos. Me refiero a esos tipos de ministerios específicos. Sin embargo, hay un principio que también bien puede ser aplicado de acuerdo al contexto de cada iglesia a otros tipos de líderes, a otros tipos de liderazgo que aunque no están en la Biblia, pero ejercen algún tipo de gobierno dentro de la iglesia. Por ejemplo, nosotros tenemos grupos familiares, tenemos quizás en algún momento habrá, a medida que los hayan mucho más jóvenes, habrá quizás un líder de jóvenes y así. Entonces, sin embargo, el principio que veremos aquí debe ser aplicado en todos los otros tipos de líderes que pueda tener una iglesia local. Pero principalmente me refiero a los líderes que menciona la Biblia y otros que nosotros, de acuerdo a la necesidad, se pueda tener. Hermanos, déjenme decirle algo. Se puede evitar muchos problemas si al ordenar hombres para el liderazgo se toma en cuenta lo siguiente, lo que recomienda Pablo. Lea conmigo el versículo 22. ¿Qué dice el 22? No impongas con ligereza las manos a ninguno y ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Quiero dividir este versículo en tres secciones. Aquí vemos tres mandamientos. En este versículo vemos tres recomendaciones, tres mandamientos implícitos para un pastor que está guiando una iglesia. En este caso, para Timoteo, que está guiando la iglesia en Éfeso. Y lo primero que le dice Pablo es que cuando tenga que elegir líderes, cuando Timoteo tenga que elegir líderes, lo debe de hacer de la siguiente manera. Tiene que tener estos cuidados. Número uno, ¿cuál es la primera parte? ¿Cuál es la primera parte de este versículo? Dice: no impongas con ligereza. Es decir, no impongas de forma precipitada
las manos a ninguno. No impongas, Timoteo, con ligereza, no impongas las manos con ligereza a ningún hombre que tú pienses postularlo a un liderazgo. No, Timoteo. Hermano, esta es la mejor forma de prevenir que hayan ancianos, pastores o cualquier otro líder incompetente sirviendo en el ministerio. Pablo le dice a Timoteo, no impongas con ligereza las manos a ninguno. A ninguno. Yo sé que hasta este momento usted se está preguntando, ¿cómo así imponer las manos tiene que ver con el liderazgo? Ahorita vamos a ir a ver los versículos que nos indican que la imposición de manos era un rito de los judíos y que luego la iglesia primitiva lo tomó y lo siguió practicando como un acto público en el momento que se estaban eligiendo líderes para darles una función específica y un respaldo para que desarrollen tal o cual ministerio. La imposición de manos en la Biblia, hermanos, y en este contexto es para levantar líderes, para que puedan desarrollar una labor específica. Por el contexto, entonces, lo voy a repetir, del capítulo que estamos viendo, capítulo 5, y del libro de Timoteo, la imposición de manos está relacionada con la ordenación y aceptación de líderes para la obra del ministerio. Vamos a ver algunos versículos. Hechos, capítulo 6, versículo 6, lo tenemos en la pantalla, Hechos 6, 6, hablando de los diáconos, este es un pasaje que lo hemos estudiado, hablando de los diáconos, dice, a los cuales, los diáconos, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando, ¿qué hicieron los apóstoles? Les impusieron las manos. ¿A quiénes les impusieron las manos los apóstoles? A los 7 diáconos que se había levantado para que se estaba ordenando para el servicio de las mesas, de la atención a toda la iglesia. Vamos a ver otro versículo. Segunda Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Dice, refiriéndose ahora a Timoteo mismo, Pablo hablando de Timoteo mismo, mire lo que le dice. Por lo cual, Timoteo, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, ¿por medio de qué? De la imposición de mis manos. ¿Cuál era ese don? ¿Cuál era ese don de Dios que Pablo le aconseja que debe de avivarlo, que no debe de descuidarlo, sino que debe de avivarlo en medio de su aflicción, en medio de sus luchas, en medio de sus pruebas? ¿Cuál es ese don de Dios que tenía Timoteo? El don de la predicación, el don de la enseñanza. Timoteo era un maestro, Timoteo era un predicador. Y ese don, Pablo le dice, te aconsejo que lo avives. Y dice que ese llamado a la predicación, ese ministerio que finalmente llegó a ser pastor, ese ministerio dice que fue avalado públicamente por medio de la imposición de manos. Pablo era parte del grupo de presbíteros de aquel tiempo y junto con los otros presbíteros y Pablo impusieron las manos sobre Timoteo en señal de aceptación para la obra a la cual Timoteo estaba siendo llamado. Ahora, el imponer las manos sobre alguien era confirmar que esa persona es idónea y es aceptada para el ministerio público. Lo que implica que y esto es importante, lo que implicaba era que aquella persona que imponía manos o aquellos, en caso de que fueran varios, que imponían sus manos sobre aquella persona que estaba siendo ordenada al ministerio, sencillamente se identificaban con esa persona, se identificaban, avalaban
que esa persona estaba capacitada, era idónea, era aceptada para que desarrolle su labor, ya sea diaconal, pastoral, etcétera. Hermano, esta práctica que les acabo de enseñar, que lo estaban practicando la iglesia primitiva, esta práctica no nació en la iglesia primitiva, como ya lo he dicho antes. Esto vino como una práctica de los judíos de mucho más atrás. En el Antiguo Testamento, vamos a ver 2 versículos, cómo estos judíos tenían esta costumbre de imponer manos para avalar algún llamado ministerial. Números capítulo 8, versículo 10, miren lo que dice. Números capítulo 8, versículo 10, lea conmigo. Y cuando hayas acercado a los levitas delante de Jehová, miren, qué interesante. Y cuando hayas acercado a los levitas, ¿quiénes eran los levitas? Era una tribu que no tenía heredad, no tenían herencia. Ellos eran exclusivamente llamados para servir en el templo, ¿sí recuerdan eso? Y por lo tanto, ellos tenían que ser presentados, todos los levitas varones tenían que ser presentados ante la congregación, ante todo el pueblo, y siga leyendo conmigo, cuando hayas acercado a los levitas delante de Jehová, pondrán los hijos de Israel, es decir, el pueblo de Israel, pondrán los hijos de Israel sus manos sobre los levitas. ¿Se da cuenta que desde el Antiguo Testamento, desde cuando estaba ya en funcionamiento el tabernáculo de reunión, que luego se convirtió en lo que vamos a conocer como el templo que construyó Salomón primero, los levitas debían ser confirmados, ordenados para esa función. Y el pueblo debía de imponer manos sobre los levitas que estaban siendo llamados al ministerio delante de Jehová, en presencia de Dios mismo. Otro versículo, Deuteronomio capítulo 34, versículo 9, dice lo siguiente, Deuteronomio 34, 9. Miren lo que dice. Y Josué, ¿se acuerdan de Josué, no? El sucesor de Moisés. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría. Escuche, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Otro pasaje. Aquí vemos a Moisés, hermanos, antes de morir, Moisés impuso sus manos sobre Josué en señal de ordenación. Lo estaba llamando al ministerio para que él sea su sucesor, para que a la partida de Moisés siguiese con el mismo ministerio que tenía Moisés, Josué. Y todo el pueblo debía de verlo como su líder, como su guía. Todo el pueblo debía de seguir a las guianzas, a las ordenanzas de Josué. Por eso la ordenación de los ministerios se hacía públicamente a través de la imposición de manos de los líderes. En el caso nuestro del pastor o pastores que pueda haber en la iglesia local. Por lo tanto, amados hermanos, el imponer las manos sobre alguien es apartarlo para la obra del ministerio y no debe hacerse a la ligera o de forma precipitada. Esa es la enseñanza. No debe hacerse de forma precipitada. Hermano, las cualidades de los hombres que se está viendo para un liderazgo deben ser examinadas escrupulosamente, es decir, minuciosamente. No puede ponerse liderazgo a cualquier persona. No se puede hacer eso. Pablo le está diciendo a Timoteo que la ordenación de líderes sin una cuidadosa investigación previa le haría responsable a Timoteo de los pecados que ellos puedan cometer, hermanos. Por eso viene la segunda parte de la recomendación. ¿Cuál es la segunda parte de la recomendación? No solamente le dice
no impongas con ligereza las manos a ninguno, sino que también le dice, ni participes ¿en qué? En pecados ajenos. Resulta que si un pastor impone manos con ligereza a una persona para el ministerio, sin haber hecho una exhaustiva investigación, sin haber esperado un tiempo para ver el carácter, para ver su crecimiento, para ver su madurez, si no lo hace así, o la iglesia presionan para que hayan más líderes, o para que levante el pastor a uno u otra persona, liderazgo, hermano, es peligroso hacer eso. Porque se puede estar convocando a personas inmaduras. Se puede estar convocando a personas, hermano, que a la corta va a hacer daño al cuerpo de Cristo. Por eso dice la Biblia, ni participes en pecados ajenos. No son pecados de Timoteo, pero Timoteo se iba a ser responsable de los pecados del otro a quien él está levantando como pastor o como diácono o como cualquier otro ministerio. Escuche lo que dice el pastor John MacArthur al respecto. La ordenación apresurada, sin el examen debido, hace de los responsables culpables del pecado del hombre colocado en el liderazgo. El castigo de Dios pudiera venir sobre la iglesia no solo por los pecados del líder, sino también por los pecados de los que no hicieron una evaluación correcta. Veamos ahora la tercera parte de la recomendación. ¿Cuál es esa tercera parte? ¿Cómo termina el versículo número 22? Consérvate puro, le dice Pablo a Timoteo. Consérvate puro. Bueno, al no elevar a posiciones de liderazgo a candidatos impíos o inmaduros que no están calificados y evitar así la participación de sus pecados, entonces Timoteo se está manteniendo puro. Timoteo está haciendo las cosas correctas. Hermanos, como vemos, la labor del pastor cuando tiene que levantar líderes para un ministerio no es cualquier cosa. Es de una gran responsabilidad cuando el pastor tiene que ordenar a nuevos líderes y debe hacerlo con cuidado, no presionado de ningún tipo, no con presión de ningún tipo, debe de hacerlo con discernimiento y con un tiempo prudente de evaluación, de esperar. ¿De esperar qué? De esperar que se evidencie el carácter adecuado en aquel o tal líder. Y de esa manera la iglesia que recibirá a sus nuevos líderes se va a mantener como una iglesia sana, una iglesia contenta, porque se están eligiendo líderes bíblicos que cumplen los requisitos de 1 Timoteo 3, que ya lo hemos visto. Así que en este primer punto quiero que observemos cuáles son esas enseñanzas que podemos rescatar cuando se trata de elegir líderes para que asuman como ancianos, pastores, evangelistas, diáconos o otro tipo de liderazgo de acuerdo a la necesidad de la iglesia. Quiero que usted vea que no se debe hacer a la ligera y que la iglesia tiene una tarea importante. Número uno, debe de orar la iglesia por discernimiento. La iglesia debe de orar a Dios, debe de pedirle a Dios que Dios le dé discernimiento a su pastor para que el pastor pueda evaluar de una forma correcta las propuestas a los candidatos al liderazgo o al ministerio. Pero también el pastor debe de orar pidiendo lo mismo al Señor. Señor, dame discernimiento entre esta o estas personas. En segundo lugar, lo que también podemos sacar como enseñanza es que no debemos elegir por apariencias. Escuche, no debemos elegir por apariencias. Hay un dicho que dice que las apariencias engañan. Dentro de la iglesia existen personas que caen bien a la mayoría,
son carismáticos, hablan bonito, nos hacen sentir bien, y eso nos puede impresionar, pero no es suficiente. No es suficiente que alguien hable bonito, que sea carismático, que caiga bien a todos. Eso no es suficiente para que sea un líder. Es el carácter, hermanos. Es su forma de actuar, es su conducta, es su comportamiento, es cómo se conduce su vida espiritual, lo que debe de impresionarnos más que hable bonito o que conozca la Biblia. Si conoce la Biblia, pero tiene un carácter de una persona impía, si tiene un carácter, hermano, que sencillamente deja mucho que desear, pues sencillamente, hermano, no está cualificado para que pueda desarrollar una función de responsabilidad. Y tercero, la iglesia debe de ayudar sabiamente en la propuesta de líderes. La iglesia debe de ayudar con sabiduría cuando se tenga que proponer a líderes. No propongamos personas por favoritismo, no propongamos a nuestras amistades o preferidos, sino lo que debemos de proponer para líderes son aquellos hombres fieles, maduros, que pueda ser comprobado en el tiempo, un carácter correcto, bíblico. Entonces, amados hermanos, esto es el primer consejo que Pablo le da a Timoteo. Timoteo le dice, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. El segundo punto, la segunda recomendación para el cuidado, la segunda recomendación que Pablo le da a Timoteo tiene que ver con el cuidar la salud. La recomendación del cuidado de la salud. Versículo 23. Lea conmigo el versículo 23. Dice, ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Hermanos, primeramente quiero decir algo. Este pasaje no nos está dando una licencia para tomar vino de forma indiscriminada. Esa no es la enseñanza. Si bien el consumo de vino no es pecado, si no llegamos a la embriaguez, sin embargo, se debe tener ciertas consideraciones bíblicas y más aún para los líderes. Número 1, ¿cuál es la primera consideración que debemos tener presente? Hermano, nosotros hemos estudiado ya 1 Timoteo capítulo 3, ¿verdad? Estamos en el 5, estamos terminando el 5, hemos pasado por el capítulo 3. Y en el capítulo 3, en el versículo 3 y en el versículo 8, donde encontramos los requisitos para los obispos y los diáconos, nos dice que tanto los pastores como los diáconos no deben ser amantes de beber vino. Es decir, no deben de buscar cualquier motivo para beber vino. Recuerde que todo nos es lícito, dice Pablo, ¿no? Pablo dice, todo nos es lícito, pero no todo nos conviene. Por otro lado, debemos de pensar en los hermanos débiles en la fe. No todos tienen la misma capacidad de madurez, no todos han alcanzado la misma madurez espiritual. Por lo tanto, yo tengo que pensar en mi hermano débil en la fe. Y por amor a mi hermano débil, yo bien debo de abstenerme en beber un poco de vino para evitar que mi hermano peque contra mí. En segundo lugar, recientemente, hermanos, se ha comprobado científicamente que todo tipo de licor, no solamente el vino, sino todo tipo de licor, aunque sea en cantidades pequeñas, tomadas de forma continua o regular, a la larga traerá
daños a las neuronas. Entonces, no solamente los que consumen bebidas alcohólicas en cantidades grandes están dañando sus neuronas y su cerebro, no, sino aún las personas que beben un poco de licor, así sea, hermano, en cantidades pequeñas, mejor dicho, así sea poco licor que esté bebiendo, hermano, le va a dañar en el tiempo sus neuronas. Si lo toman de forma regular, esas neuronas van a estar dañadas en un lapso de tiempo. Por eso es sabio no tener como costumbre, como una costumbre, es sabio el no consumir regularmente vino, aunque sea en cantidades pequeñas. No es sabio hacerlo de forma regular. Tercero, y entrando a nuestro pasaje, al versículo 23, al parecer Timoteo, hermanos, estaba siendo en extremo cuidadoso con su vida moral y es algo que es bueno. El creyente y más aún los líderes debemos ser cuidadosos con nuestra vida moral. Pero esto llegó al punto, en el caso de Timoteo, llegó al punto de no consumir nada de vino y más bien optar solo por beber agua. Timoteo dejó de beber vino, empezó a abstenerse de beber un poco de vino y empezó solamente a consumir agua nada más, porque él él quería cada día más y más una pureza en su cuerpo, en todo sentido. Él cuidaba eso, pero se fue a un extremo en solamente beber agua. El punto a donde quiero llegar es que en los tiempos bíblicos, en los tiempos de Pablo, de Cristo mismo, el agua, hermanos, el agua no era, digamos, encontrada como la podemos encontrar hoy nosotros en nuestros hogares o en la familia, o de pronto usted va a la tienda y se compra una botellita de agua que está absolutamente cuidada, libre, limpia de toda contaminación. En los tiempos que fue escrito la Biblia, el agua que se encontraba muchas veces no era segura y contenía muchas bacterias. Es por eso que muchas personas se enfermaban de disentería y si no eran tratados a tiempo, pues terminaban muriendo. El agua, hermanos, no era encontrada, el agua limpia, el agua pura, no era encontrada en cantidades como para derramarla o para desperdiciarla. Por eso ellos tomaban un poco de vino, porque usted sabrá que el propio proceso de la uva, al ser fermentada, empieza, hermano, a desintoxicar o a eliminar todo tipo de bacteria. Y más bien el vino era tomado justamente para limpiar el estómago, para corregir algún tipo de indigestión que uno esté atravesando. Así que Pablo, al enterarse de sus frecuentes enfermedades, porque estaba tomando solamente agua, Timoteo le recomienda y le dice lo siguiente: ya no bebas agua, le dice Pablo a Timoteo. Timoteo, ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago. Como vemos entonces, hermano, el uso de un poco de vino es más por temas de salud que por diversión. Pablo no le está diciendo, Pablo, ¿te quieres divertir? Timoteo, ¿te quieres divertir? ¿Te quieres sentir contento, alegre? Tómate un poco de vino. No es en ese sentido. El consumo de vino que Pablo le recomienda a Timoteo es por efectos de salud, es para corregir, es para aliviarle los dolores, los malestares en su estómago. Pablo era consciente que un ministro de Dios podía enfermarse. Los ministros de Dios, los pastores, los siervos de Dios y todos los creyentes nos enfermamos, ¿sí o no?
Nos enfermamos, hermano. Esas personas que en las redes sociales dicen que el cristiano no se enferma, están equivocados, por no decir otra cosa. Hay pastores que dicen que los cristianos enfermos es porque están bajo maldición o bajo la ira de Dios. Eso no es lo que enseña la Biblia. Tristemente, no conocen la Escritura. Hermano, Pablo estuvo enfermo también y probablemente murió enfermo. Timoteo andaba enfermo. Epafrodito casi muere también por enfermedad. Muchos hombres y mujeres de Dios, hermano, han muerto enfermos. No a todos Dios los sanó. A algunos sí, a otros no. Así es que los siervos de Dios, los ministros del Evangelio, los creyentes nos enfermamos. Y Pablo era consciente de que Timoteo podía enfermarse. Y les pregunto, ¿una persona enferma puede servir con la misma vitalidad, fuerza a los demás? Pues obviamente que no. La enfermedad nos va a limitar. La enfermedad es una limitante para el servicio a los demás. Por eso Timoteo debía cuidar su salud. Timoteo debe cuidar su salud. Si él está enfermo, debe cuidar de no enfermarse. Debe procurar restaurar su salud. Hermanos, todos somos llamados a cuidar nuestra salud, no solamente los líderes, todos los creyentes. Aquí entra la mayordomía personal en el cuidado de nuestro cuerpo. ¿Cómo lo tratamos, hermano, a nuestro cuerpo? A veces no somos conscientes del tipo de alimentación que le estamos dando a nuestro cuerpo. Comemos para llenarnos y no siempre para nutrirnos. Le damos poco descanso a nuestro cuerpo. A veces hay hermanos que duermen 5, 4 horas. A veces dormimos 1 en la mañana, como en mi caso, hermano. Nos levantamos temprano. El cuerpo se debilita, se desgasta. Y si a eso le añadimos que no hacemos ejercicio físico y encima estamos todos los días bajo un profundo estrés, ¿sabe lo que va a pasar? Que le va a pasar la factura. Su cuerpo se va a enfermar. Hoy está comprobado, hermano, está comprobado científicamente que un gran número de enfermedades son producidas por un descuido nuestro en nuestra alimentación. Nosotros no nos alimentamos correctamente, nos alimentamos rico, pero no saludablemente. Pero a la corta o a la larga vienen los problemas de salud. Y Dios desea que tú tengas buena salud. Mira, 3 de Juan, versículo 2, dice lo siguiente. Ahí lo tenemos también. 3 de Juan, versículo 2 dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas, ¿qué? Salud. Ese es el deseo de Dios también. Dios desea que tú y yo y todos sus hijos tengamos buena salud, así como prospera nuestra alma. Ese es el deseo de Dios. Dios no desea que estemos enfermos, pero la enfermedad muchas veces viene por un descuido personal. Lo repito, mala alimentación, poco dormir, pocas horas de sueño le damos a este cuerpo, no hacemos ejercicio y encima vivimos bajo un estrés infernal. Este cuerpo ya no va a soportar. En algún momento empiezan con los problemas de presión alta, empiezan los problemas con el colesterol, los triglicéridos y otros tipos de problemas que afectan, hermano, todos nuestros órganos importantes que tenemos. Otro versículo, 1 Timoteo capítulo 4, es un versículo que ya lo hemos estudiado también, ahí nomás donde usted está. 1 Timoteo 4, versículo 8, la primera parte dice lo siguiente: porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. No dice que no es provechoso para nada. Dice que es provechoso para poco, claro, para poco en relación al ejercicio de la piedad, al ejercicio espiritual. Obviamente,
Pesa más para Dios, pesa más el ejercicio espiritual, pero no desecha Dios el ejercicio corporal. Dios no dice que el que tú hagas deporte es pecado. Es pecado que no hagamos ejercicio. ¿Cuántos pecadores hay aquí? Yo, hermano, yo hace tiempo que no toco la pelota, ni de casualidad. Pero debemos hacer ejercicio. Debemos salir a correr. Algunas personas, hermano, yo veo a muchos, usted también se ha dado cuenta, muchas personas salen temprano a correr. Hacen su media hora de ejercicio en la casa, alzando pesas. Las mujeres y los varones, a mí ya me han dicho por ahí que yo tengo que empezar a alzar pesas. Las mujeres, las ancianas, cómprense sus pesitas, hagan pesas. ¿Sabe por qué? Porque cuando las mujeres, los ancianos, las personas de la tercera edad, hermano, no hacen ejercicio, empiezan a perder masa muscular. Es decir, empiezan a perder músculo. Y por eso que se empieza, ¿qué cosa? A caer por acá, la piel. Y eso es peligrosísimo, porque los huesos quedan absolutamente más expuestos, que cualquier caída no la cuenta, hermano. Es necesario hacer ejercicio con pesas, esos elásticos que ahora venden, ¿sí? ¿Sabe? Esos elásticos que se ponen entre las piernas y pueden hacerse como si fuera en cuclillas, se hincan, se paran. Hermano, tenemos que hacer ejercicio. No podemos vivir con una vida así, hermano, sedentaria. Los problemas vienen, hermanos. Así que este segundo punto nos enseña a atender y a cuidar nuestra salud física. Así como Pablo cuida a Timoteo y le dice, por tus múltiples enfermedades del estómago, toma un poco de vino, ya no tomes agua, toma un poco de vino para que tu salud se restaure. Pablo muestra un cuidado, un deseo de aconsejar cuidado al cuerpo físico de Timoteo. Así también nosotros somos llamados a cuidar nuestro propio cuerpo de diferentes enfermedades. Tercer y último punto. El tercer punto, la tercera recomendación, es la recomendación para esperar la evidencia en el liderazgo. La recomendación para esperar la evidencia en el liderazgo. Vamos a leer versículos 24 y 25. Dice, los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Verso 25. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Hermano, Pablo regresa al énfasis principal de su amonestación, que es concerniente a la elección de los líderes. Pablo había hecho una pauta con respecto al cuidado de la salud de Timoteo, pero ahora Pablo está regresando al punto anterior de la elección de líderes. La paciencia del pastor, es decir, el saber esperar el tiempo necesario, es imprescindible al momento de promover líderes. La paciencia, el saber esperar. El tiempo será el mejor aliado del pastor, pues el tiempo evidenciará el carácter adecuado de aquellos que desean un liderazgo. Recuerda que la Biblia dice, el que anhela obispado, y usted le puede poner el que anhela ser pastor, el que anhela ser evangelista, el que anhela ser diácono, el que anhela una posición de liderazgo. No es malo anhelar ser líderes, hermano. No es malo anhelar. ¿Cuántos anhelan ser líderes? Ah, mira, un valiente. ¿Ah? Hermano, de verdad, no es pecado, no es malo que uno anhele ser líder. La Biblia dice, el que anhela obispado, buena obra desea. El que anhela liderazgo, anhela servir, no ser servido, anhela servir. Así es que es el servicio a los demás lo que está anhelando. No la posición, no el lugar de privilegio, sino es el servicio. El que anhela servir, buena obra desea. Bueno, entonces, para que el pastor pueda seguir levantando líderes,
es necesario tener paciencia. El pastor no puede actuar apresuradamente. Pablo en estos dos versículos que hemos leído habla de pecados y de obras. De nuevo, Pablo habla en el versículo 24 de pecados y en el versículo 25 de obras. Pecados de aquellos que están siendo evaluados para ser líderes. En algunos sus pecados son tan evidentes que no se necesita mucho tiempo en la evaluación para que sean descartados para algún oficio ministerial, porque sus pecados son evidentes, están allí, palpables, muy notorios. Pero en otros, en cambio, tienen o vienen con pecados ocultos que no son evidentemente a simple vista notorios esos pecados. En ese caso, el pastor necesitará un mayor tiempo, una evaluación más minuciosa y responsable para que pueda tomar o descartar a tal postulación o postulante. Por eso el versículo 24 dice esto. Lea el 24, verso 24. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes, se hacen notorios, se hacen evidentes antes que ellos vengan a juicio, antes que ellos vengan a ser evaluados. Son tan notorios sus pecados de estos postulantes a algún ministerio que sencillamente son tan notorios, hermano. Mas a otros se les descubren después. ¿Después de qué? Después de haber pasado por una rigurosa y fiel evaluación. Por eso es importante cuando se van a elegir líderes para que ocupen los diversos ministerios de la iglesia de acuerdo al requerimiento de la obra del Señor, es necesario evaluarlos, es necesario pasar tiempo observando su carácter. Ya sabe, es su carácter lo que tiene que evidenciar que verdaderamente están capacitados. Es la forma de actuar, de obrar. No es tanto el carisma que puedan tener, no es tanto otras cualidades externas. Es más importante el carácter. Entonces, amados hermanos, y para nosotros evaluar adecuadamente el carácter de una persona, eso no se hace de la noche a la mañana, ¿verdad que no? Eso no se hace una semana, en un mes, ni en un año. Eso toma tiempo, años, para que se pueda ver y se pueda formar el carácter adecuado de un hombre de Dios, para que pueda bendecir a los demás. Así como los pecados que acabamos de ver, que tienen que ser, el pastor tiene que tener mucho cuidado, tiene que ver bien su carácter. Pablo nos habla de pecados, así como los pecados, las obras también son manifestadas en el tiempo. No solamente los pecados muchas veces salen en el tiempo, sino también sus obras, sus acciones, su forma de proceder. Verso 25, ¿qué dice el verso 25? Asimismo, es decir, así como el 24, lo que se dijo en el 24, asimismo se hacen manifiestas las buenas obras y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. ¿Qué nos dice acá Pablo? Bueno, Pablo dice que en algunos se harán evidentes. ¿Qué cosas se harán evidentes? Las buenas obras. Y cuando se hacen evidentes esas buenas obras, se está avalando o se está manifestando el carácter apropiado para que pueda ser un servidor, para que pueda ser un líder, por las buenas obras. La Biblia dice, un pasaje muy conocido, por sus frutos los conoceréis. Es un buen principio que debemos de nosotros observar al momento de proponer líderes, su conducta, sus acciones, su manera de actuar. Pero en otros, si bien es cierto en algunos, sus buenas obras se hacen evidentes, se hacen manifiestas las buenas obras, en otros se manifiestan todo lo opuesto. ¿Qué es lo opuesto a las buenas obras? Las malas obras. Dice, y las que son de otra manera. Si está Pablo hablando de buenas obras, ¿cuáles son las otras maneras? Las malas obras.
En otros se manifestarán malas obras, malas acciones que nacen de un carácter inadecuado para el ministerio. Por más que se desee ocultar malas obras, por más que nosotros deseemos ocultar malas actitudes, tarde o temprano todo sale a la luz. La Biblia dice que no pueden permanecer ocultas. Las malas obras, las malas acciones no pueden permanecer ocultas. Tarde o temprano salen a la luz. En este último punto, hermano, aprendemos algunas cositas. Primeramente, debemos ser pacientes. El pastor y la iglesia debe ser paciente. No todo se ve al instante. El tiempo es un buen aliado para elegir buenos líderes, pero para elegirlo con mucha sabiduría. El tiempo, el saber esperar, ser pacientes. En segundo lugar, debemos de confiar en que Dios revela lo oculto. ¿Quién revela lo oculto? Pues Dios, hermano. Dios desea que las iglesias tengan buenos o malos líderes. Pues buenos líderes, hermano. Y tarde o temprano lo bueno o lo malo se va a mostrar. Tercero, ¿qué más nos enseña este punto? Que no debemos hacer juicios precipitados tampoco. Escuche, no debemos hacer juicios precipitados tampoco. Hermanos, no tomemos decisiones apresuradas para descartar a un postulante a liderazgo por un error que tuvo, por una equivocación que tuvo. No podemos descartarlo de forma precipitada. Ni siquiera podemos descartarlo por chismes ni por rumores. Hermano, es que a veces los chismes y los rumores, hermano, pululan. Pero el pastor no puede dejarse llevar por chismes ni por rumores para descartar a un postulante para un liderazgo. No. Digamos mejor, esperemos un poco de tiempo. Esperemos un poco de tiempo. No podemos descartarlo. Esperemos un poco de tiempo. Se equivocó, falló, erró. Pues demos también la oportunidad de que resarza su falta, su falla, su equivocación, que pida perdón y sigue en pie como postulante para un liderazgo. Entonces, no hagamos juicios precipitados. Y finalmente, alegrémonos por las buenas obras que los hermanos puedan manifestar. Hermanos, las buenas obras deben ser reconocidas entre los creyentes. Las personas que obran bien deben ser reconocidos, pero no llevarlos a una adulación tampoco. No podemos exaltar en sobremanera, pero sí podemos nosotros honrar a los hermanos fieles, a las hermanas fieles, por su conducta, por su testimonio de vida. La iglesia debe honrar el testimonio silencioso y no visible de los creyentes, sin caer, como les digo, en la adulación. Quiero sacar una aplicación final de todo lo que hemos dicho. Este pasaje nos recuerda, hermanos, como lo hemos dicho al inicio, que la salud de la iglesia depende de 3 recomendaciones espirituales. Número 1, discernimiento al elegir líderes. Número 2, cuidado. Y número 3, paciencia. Discernimiento para no apresurarnos en decisiones importantes, como elegir líderes es algo importante. Cuidado para mantenernos con una buena salud y de esa manera servir mejor en la obra de Dios. Y tercero, la paciencia para confiar en que Dios revelará en su tiempo lo que hoy no vemos, sea bueno o sea malo. Hay que esperar el tiempo de Dios. Dios mostrará si es correcto o no. Si cada creyente, todos nosotros, vivimos con estos tres actitudes y las aplicamos a nuestra vida, usted como iglesia, todos juntos, vamos a caminar en una madurez. El liderazgo será un liderazgo sólido y el nombre de Cristo será honrado en todo momento. Si mantenemos estos 3 consejos que Pablo le da a Timoteo para que lo aplique a la iglesia en Éfeso. Hermanos, que Dios nos ayude a seguir
por ese sendero de orar a Dios, que Dios nos ayude a tener discernimiento. Hermano, la iglesia es la expectativa del Señor, que siga trabajando, ganando las almas, predicando el Evangelio, que la iglesia vaya creciendo, en números de miembros, que sigan conociendo al único Dios verdadero. Y en su momento, hermano, Dios va a tener que incentivar a la iglesia y a mi persona para buscar nuevos líderes, para poder levantar nuevos líderes de acuerdo a estos principios. Vamos a orar, hermanos, dándole gracias al Señor.